Muchas bendiciones, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos aquellos que a lo largo del día se van conectando y se van relacionando con este programa que llamamos Un discipulado con el pastor, ¿sí? Aquí estamos todos los días martes, ¿sí? Compartiendo una palabra de vida y anhelamos que realmente pueda ser de mucha bendición y de edificación a los corazones de todos aquellos que están escuchando en este día, ¿sí? Te invito a que te conectes con nosotros a través del WhatsApp que tenés aquí en pantalla o a través de las redes sociales. Nos pueda mandar tu mensaje, tu pedido, tu necesidad, tu consejo. Y si no tenés congregación, tenemos dos formas en las cuales podés ser parte de Tiempo Nuevo. Tenés la parte que es la presencial a través de la iglesia. Obviamente más allá de la cuarentena tenemos este espacio. Y también a través de las redes sociales tenemos la iglesia online para todos aquellos que están lejos y no pueden acercarse a la congregación, ¿sí? Bueno, y hoy compartimos una enseñanza que tiene que ver con el libro de Santiago. Elegimos este libro porque es bien directo, es un libro con enseñanzas claras, profundas, que apuntan al cambio y a la madurez que tiene que tener la iglesia, la casa del Señor, ¿sí? Nosotros ya el día martes pasado terminamos hablando y compartiendo lo que dice el apóstol Santiago con respecto a la discriminación. Esperamos que le haya sido muy útil todo lo que se compartió, y aquellos que no lo escucharon remítanse entonces a la enseñanza del martes pasado que está aquí en este mismo canal. Pero hoy vamos a hablar del capítulo número 2, versículo 14 al 26, que habla de la fe y las obras, y dice así: Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice: y en paz calentaos y saciaos, pero no le da las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. ¿Mas quieres saber, hombre en vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ve que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo también Rahab, la ramera, no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Qué tremenda palabra del apóstol Santiago. Si recuerden que hablamos, Santiago es directo, bien confrontador, pero muy edificante para que podamos llegar a la madurez en el camino del Señor. Y en este versículo nos encontramos esta cuestión que habla de la fe y las obras. La palabra nos enseña que el apóstol Pablo enseñó muy bien sobre lo que tiene que ver la enseñanza o la doctrina que se conoce de la justificación por fe, presentada en el libro de Gálatas y en el libro de los Romanos. Y esta aclaración hecha en este caso por el apóstol no está de alguna manera con la intención de desacreditar aquella enseñanza, sino simplemente tratar de traer luz y desviar y enseñar, ¿no? A causa de algunas desviaciones que había de esta doctrina. En ningún momento entonces dijimos anula lo que tiene que ver con la enseñanza de la justificación que se alcanza por la fe. Y la fe nosotros sabemos que es el medio suficiente por el cual nos es dada la salvación. Romanos capítulo 5, versículo 1, como habíamos dicho recién, el apóstol Pablo dice que somos justificados pues por la fe. Entonces tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo.
En otro pasaje dice en Efesios capítulo 2 versículo 8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Entonces está hablando aquí el apóstol Pablo que esta salvación es un regalo de Dios y somos salvos a causa de la fe. Aquí, en el mismo libro de Romanos, el apóstol Pablo nos muestra un camino claro para el cual nosotros podemos acceder por fe. Y dice, y esto está en el libro de Romanos nuevamente, capítulo 10, versículo 9, dice que si confesamos con la boca que Jesús es el Señor y creemos en el corazón que Dios le levantó de los muertos, seremos salvos. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y esto es importante porque tal vez del otro lado hay alguien que es parte de la audiencia y realmente tiene este anhelo de tener este encuentro personal con Dios. Entonces aquí el apóstol Pablo deja un camino bien claro. Primero hay que creer en el corazón, tener esa convicción que Jesucristo es nuestro Salvador. Pero en segundo lugar, lo que nos enseña es que hay que confesarlo, porque en el mundo espiritual cada pacto, cada compromiso se sella a través de una declaración de nuestra boca, ¿sí? Esto nosotros varias veces lo hemos enseñado en la congregación y lo ilustramos de la siguiente manera. Imagínense usted que en su corazón está enamorado de una persona, de una joven de la iglesia, y está en su corazón esa convicción de que usted ama a esa persona, de que usted tiene sentimientos, sus sentimientos son nobles, pero no hay relación hasta que no hay una declaración. La declaración es la que expone nuestro sentir y sella nuestro compromiso. De la misma manera es en lo espiritual. Usted tiene que confesar. Si usted dice no se sella, no se escribe, no hay que hacer nada, no. No hay palabra, no hay actitud más firme en el reino y en el mundo espiritual que la confesión con la boca. Por eso aquí el apóstol Santiago entonces aclara que si esta fe es verdadera, lleva a la acción. La primera acción que usted tiene que hacer es confesarlo. Usted hoy mismo puede decir, Señor, yo te confieso como mi único y suficiente Salvador personal. La confesión de aceptar a Cristo en el corazón es lo que lo lleva a usted a entrar en este camino, en este encuentro personal con Dios. En segundo lugar, tiene que haber, dijimos, un cambio. Entonces esto tiene que ver con un arrepentimiento y luego a una novedad de vida, ¿no? Ahora, si la fe entonces nos enseña el apóstol Santiago, si esta fe es indiferente a la palabra, es indiferente a ver a la gente sin Dios, ¿sí? Si esta fe no camina de esta manera, no es una fe viva, por lo contrario es una fe muerta. La fe viva siempre te moviliza al cambio, pero la fe muerta nunca produce nada, es inerte. La fe, entonces dice el apóstol Santiago, por esto, versículo 17, si no tiene fe, es muerta en sí misma. Ahora, por lo expuesto en el versículo 18, muestra entonces que la fe verdadera lleva a la acción consecuente, a las obras, siendo el resultado de la verdadera fe. Dice el versículo 18, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Entonces encontramos esto. La fe muerta es la que no produce cambios. La fe muerta es la que solamente está en el conocimiento, pero no es aceptada completamente. Esta palabra la traduce en otro pasaje que es implantada, es decir, no está en nuestro corazón completamente, ¿sí? No es recibida en el corazón, porque en el corazón es donde nosotros tenemos nuestras motivaciones y nuestras verdaderas intenciones. El apóstol Pablo enseña esto en el libro de Hebreos capítulo 10 versículo 16, dice así: este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Esta fe muerta, este tipo de fe o conocimiento es el que dice la palabra. El mismo Santiago dice, los mismos demonios creen, ¿sí? Pero no tienen la intención ni de honrar a Dios ni de seguirlo, ¿sí?
ellos siguen en sus propios pensamientos, en sus propias obras, y dice, los demonios tiemblan porque conocen el destino que tienen a causa de su actitud delante del Señor, ¿sí? 1 Corintios 8:1 dice, el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Aquí el apóstol Pablo está hablando que el conocimiento meramente en sí no produce cambios. Yo no sé si usted ha conocido personas que tienen mucho conocimiento, es más, alardean de su conocimiento, pero no muestran frutos de verdadera cambio en la vida. Ahora, aquí encontramos este punto bien importante, que es el punto que es crucial de esta enseñanza. Encontramos que inclusive algunos encuentran hasta una contradicción, pero no es así, que tiene que ver entre los versículos 21 al 25, donde habla de Abraham y Rahab, que fueron justificadas por las obras, no en el sentido de que son salvos por las obras, sino que son justos por sus acciones, como consecuencia de la acción de la fe viva en sus corazones. Es decir, yo tengo obras a causa de que soy salvo. Yo tengo obras a causa de que yo creo en Dios. No es que hago obras para ser salvo. Esta es importante porque el orden de los factores cambia el resultado en este pasaje, ¿sí? Es decir, repito nuevamente, nosotros hacemos obras porque ya somos salvos, pero no hacemos obras para ser salvos, y eso es bien importante, ¿sí? Entonces, si usted realmente es una persona de fe, tiene que haber producido un cambio. Primeramente, haber confesado. Segundo, caminar día tras día hacia el Señor. Esto es bien importante, ¿sí? La Biblia siempre, y toda promesa, toda palabra, toda verdad siempre lleva a la acción. Los verbos son muy importantes en todo lo que nosotros hacemos. Si nosotros hacemos un devocional, si nosotros tenemos una buena prédica, un buen mensaje, pero nunca termina con un verbo que tiene que ver como por ejemplo perdonar, avanzar, recibir, ¿no? Dejar, definir, es decir, siempre te lleva, la palabra siempre te lleva a un verbo, crecer, ¿no? Abrazar, caminar. Fíjense que todo lo que tiene que ver con la palabra y las promesas siempre tienen que ver con acciones. Hebreos capítulo 11 versículo 6, que habla de la fe, dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario el que se acerca a Dios crea que le hay. Él es galardonador de lo que le buscan. Este verbo dice que para agradar a Dios tengo que creer. Pero si realmente creo, dice, fíjense lo que dice este versículo, ¿qué hago? Le busco. Yo busco a Dios si realmente creo en Él, ¿sí? Este pasaje deja en evidencia aquel viejo dicho que tenemos entre los creyentes que dice: tengo que creer en Dios, pero también tengo que creerle a Dios. Y esto es lo que marca la diferencia. ¿Cuántas personas que no tienen ni la más ni mínima intención de cambiar su vida para bien, pero ellos dicen: yo creo en Dios? Seguramente todos sus amigos, vecinos, conocidos, ellos dicen: sí, yo creo en Dios, pero no tienen la intención de cambiarlo. Y esto es lo que marca la diferencia. La verdadera fe, la fe viva, siempre te lleva a un cambio. Hay un ejemplo que encontramos en la palabra que habla de un hombre que experimentó un gran cambio en su vida, ¿sí? Y habla de Zaqueo. Zaqueo fue el hombre que experimentó un cambio, y la historia nos habla de él así. Dice: habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que yo pose en tu casa. Entonces él descendió de prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo: Señor, he aquí, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: hoy
ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Usted puede ver el cambio de este hombre, usted puede ver cómo su cambio fue inmediato, sin miramientos, actuó con una convicción y con una fe. Él sabía que tal vez sus bienes materiales estaban ahí expuestos, pero él sabía que era importante tomar un cambio. Perdón. La salvación siempre lleva al cambio. La salvación te lleva a una determinación, ¿a cuál? Agradar a Dios. Lo hacemos no para ser salvos, sino porque somos salvos. ¿Quién se puede resistir al amor de Dios? Cuando uno tiene ese encuentro maravilloso con el amor de Dios, siempre produce algo en nuestras vidas. Pero a causa de la salvación siempre nos lleva a la acción. Jesús nos enseña a no juzgar, a no mirar por los otros, sino que a mirar la viga que está en nuestro propio ojo. Porque Jesús nos enseña que los cambios se producen no siempre primeramente a través de las acciones. Muchas veces nosotros hablamos y es bueno hablar y testificar, pero que nuestros actos siempre vayan acompañadas acompañen nuestras palabras. Oremos al Señor en este día para que esa gracia venga sobre nuestras vidas. Señor, te pedimos tu bendición para que nos des la gracia para tener esta fe viva. Perdónanos si hemos hablado mal de otros, perdónanos, Señor, si hemos dado mal testimonio, pero enséñanos a hacer luz a las personas, para que cada acto de nuestra palabra no se vuelva vacía, sino que tengamos fruto de todo lo que estamos diciendo y compartiendo. Gracias por tu bendición, que nuestra fe sea viva y sea eficaz. Gracias, Señor, porque creemos que lo estás haciendo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias por escucharnos en este día. Gracias por compartir esta enseñanza y anhelamos de todo corazón que te pueda ser de mucha, mucha bendición. Te esperamos, estamos todos los días a las 12 de la noche en un devocional con Dios. Acordate aquí por estos mismos canales y te invitamos que todos los martes nos acompañen entonces en el discipulado con el pastor como al día de hoy. Comunícate con nosotros a través de las redes sociales o por el WhatsApp que tenés aquí en pantalla. Un abrazo grande, que Dios te bendiga y hasta nuestro próximo encuentro.